Muy bien, pues vamos a empezar hoy con el tema número 41 ya, fíjense, de la serie, la verdad del Evangelio de la Gracia. Y este tema es largo, es decir, el pasaje que vamos a ver, eh, pues con la ayuda de Dios, pues algo alcanzaremos a ver hoy, porque es largo, abarca un buen pedazo, todo el capítulo 14 hasta el versículo 6 del capítulo 15. Y para quienes toman nota, se llama la armonía en la vida de la iglesia. La armonía en la vida de la iglesia. Y pues es primera parte, ¿verdad? Pongan una marca, por favor, ahí separe Romanos capítulo 14. Bueno, a ver, mucho movimiento ya, ¿no? Este asunto de la vida armónica en la iglesia, las relaciones en sí entre hermanos, no son muy sencillas, que digamos. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que, pues, todos los que estamos aquí estamos en proceso, ¿cierto? O sea, no importa qué tan maduro esté en el Señor, cuánto tiempo tenga en el Señor, lo cierto es de que está en un proceso. Dile al que está a su lado, estás en un proceso, no te agüites, dile. Sí, agüitar es del griego entristecerse profundamente. Miren, tratar de imponer nuestros propios puntos de vista o convicciones personales es una tendencia muy fuerte que tenemos. Algunos la tienen más que otros, ¿sí? Y lamentablemente es una práctica dentro de la iglesia en general, no es nada más dentro de la congregación, o sea, eso se traslada a toda la iglesia. Tenemos la tendencia a al menos pretender establecer en los demás cosas que nosotros o de las que nosotros estamos convencidos, ¿verdad? A veces yo creo esto y es así y a veces uno tiene que llegar al punto a decirle a la otra persona, bueno, eso es lo que tú crees, pero no es necesariamente lo que es, ¿verdad? Existe también la tendencia a rechazar a los que concluyen de una manera distinta a la nuestra, porque generalmente tratamos de uniformar los criterios y no armonizarlos. ¿Están aquí conmigo? Mucha diferencia entre unir, o sea, o más bien unificar, unificar no, uniformar, hacerlos igual, ¿verdad? A armonizar. Hay mucha diferencia. Es por eso que establecer relaciones sanas, relaciones relajadas, disfrutables, es muchas veces un poco complejo, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Pero es un poco complejo, o bastante. Por eso el amor de Cristo es necesario que se establezca y que gobierne nuestras vidas, que seamos gobernados por Él. Miren, la palabra de Dios establece con toda claridad las cosas que son esenciales, las cosas que son inalterables. Es decir, hay cosas en la palabra que dice así es y ¿saben qué? Así es. O sea, hay cosas esenciales. Nos enseña la Escritura que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. O sea, muy cortante, muy punzante, muy tajante, ¿sí? O sea, voy a dar algunos espadazos, por ejemplo, ¿verdad? Te dice que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, no por obras. Eso que está establecido, eso es inalterable, ¿verdad? Y así podríamos mencionar otras cosas acerca de la divinidad del Hijo de Dios, ¿verdad? Eso es tajante, eso es cortante, eso es punzante, eso no se altera. Pero escuchen bien, hay cosas en donde
en donde hay algunos espacios. Definitivamente la palabra de Dios establece la verdad. Y esta verdad, como lo hemos mencionado muchas veces, para que sea verdad, debe de ser inalterable, es decir, debe de ser inmutable, debe de ser eterna. Pero repito, hay cosas en donde podemos pensar diferente y seguramente pensaremos diferente porque tenemos trasfondos diferentes. Hay muchas cosas, hay un trasfondo familiar distinto, ¿verdad? De repente hay costumbres que se tienen en ciertas familias que no se tienen en otras. Y a la hora de que venimos aquí, uno se da cuenta de esas costumbres, o al menos de algunas, ¿verdad? Hay trasfondos culturales, o sea, lo cierto es de que no todos estamos en el mismo punto. Cuando me refiero a cuestiones culturales, no me estoy refiriendo nada más a algunas costumbres que tenemos familiares, pero incluso en cuanto a preparación, maneras de pensar, aquí hay algunos de ustedes que son muy instruidos, que son, como dije aquel, ¿verdad? Son muy leídos, ¿verdad? Hay personas que están más preparadas que otras. Ahora, eso delante del Señor no es nada. No sé si me doy a entender. O sea, eso no establece ningún valor delante de Dios. Simplemente lo que estoy remarcando es de que todo eso ciertamente influye en las formas que pensamos. Definitivamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también influye la formación espiritual que se haya tenido. ¿Quiénes le enseñaron? ¿Qué le enseñaron? Porque la verdad es que todo esto, si nos ponemos a juntar todos estos factores, vamos a hacer un mosaico muy rico y muy complejo. Y ese mosaico que es tan rico y que es tan complejo, pues vamos a tener que vivir con él. Y de esto trata esta sección aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente, incluso en la Escritura, que existen diferencias entre los creyentes que no necesariamente son doctrinales, sino que tienen que ver con gustos, que tienen que ver con estilos de vida, que tienen que ver con tradiciones. Algunas cosas de estas las trata con los Gálatas, las trata con los Corintios también, tenían sus rollos, ¿verdad? Los Colosenses también. Esto es una realidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Y nosotros lo que vemos aquí es de que conforme se va acercando al final de la carta, pues ya vamos entrando al capítulo 14, el apóstol Pablo aborda este problema porque lo es. Todavía no lo había tocado muchas cosas, todo lo esencial ya lo tocó, ¿sí? Ya tocó las cosas como son, qué es lo que se tiene que establecer, y ahorita se van a establecer, o aquí a partir de aquí, cuando aborda este asunto, ¿verdad? Él aborda o él se mete muy directo, muy de lleno con el asunto de la relación entre los débiles y los fuertes. Escuchen bien. Digan conmigo, los débiles y los fuertes. En una congregación hay débiles y hay fuertes. Ahora vamos a ver a qué se refiere con los débiles y con los fuertes. Los fuertes también se les dice maduros. Tiene una connotación, ¿verdad?, de maduros. Y los fuertes eran aquellos que podían entender, que habían captado el significado de la muerte de Cristo para la vida diaria. Es decir, yo como creyente, ¿cómo voy a trasladar mi fe? Es decir, yo he puesto mi confianza en el Hijo de Dios para el perdón de mis pecados. Pero eso, ¿cómo lo traslado a mi día a día? Porque eso lo tenemos que vivir, eso lo tenemos que trasladar. Es decir, esa fe no se queda ahí guardada, porque si se queda ahí guardada y no se traslada, esa fe es muerta. O sea, evidencia que no está viva. Es decir, una fe que es viva, que es vibrante, ¿sí? Se mueve porque está vivo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí
directamente trata el asunto de asuntos de la comida, de la bebida, ¿sí? Cosas que podían comer, cosas que no podían comer, porque miren, en torno a esto, todavía hoy en día ahí sacan sus rollos algunos. Algunos han sacado hasta la dieta de Daniel. No, de veras. O sea, y un predicador muy famoso, hasta ya un asunto de dieta, ¿sí? Que tienes que comer esto y esto sí y esto no, y obviamente pues vende miles, ¿verdad? Que tienen una vida con propósito, entonces pues hay que meterles también su dieta. O sea, hay libros que se han escrito atribuyéndole a esto se debe de comer, y mira, y si comes puras verduras durante tantos días, así, y esto, y acá, y vas a ver porque la Biblia establece, y se meten en unos rollos que nada que ver, ¿sí? Nada que ver. Por el otro lado, los débiles también se le conoce como escrupulosos, o sea, esa es la connotación que le da. Ellos no, como que todavía había algunos asuntos como ritos, como qué cosa puedo comer, qué cosa se puede beber, en qué momento y todo eso, no lo tenían muy claro y era algo que les afectaba. Yo les recuerdo que la iglesia estaba conformada por personas que tenían distintos trasfondos. Básicamente algunos de ellos, la mayoría en un principio eran judíos, después eran gentiles, o sea, y se añadió la iglesia gentil, es decir, los no judíos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los creyentes judíos fuertes, ellos entendieron que tenían una libertad en Cristo y se dieron cuenta, ¿verdad? Al entender el evangelio, al entender de qué se trataba, que pues todos los requisitos ceremoniales de la ley mosaica ya no eran obligatorios. O sea, que no tenían que guardar ciertos días, que no tenían que comer ciertas cosas, que no tenían que dejar de comer ciertas cosas, ¿verdad? Ellos entendieron que no era necesario, que eso ya no tenía ningún valor espiritual, que ciertamente era una figura, que todo esto anunciaba a Cristo. Ellos lo habían entendido y estaban muy claros en su libertad, ¿sí? Por el otro lado, los gentiles maduros, también ellos pues tenían un trasfondo pagano y ellos entendieron que los ídolos realmente no son dioses reales. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice? Y este es un tema que trata abundantemente el apóstol Pablo ahí con los corintios, pero ¿se acuerdan qué es lo que les dice? Dice, porque un ídolo no es nada. ¿Qué es un ídolo? Sin embargo, dice el apóstol Pablo, dice, pero no todos tienen este conocimiento. O sea, no todos tienen presente, no todos están conscientes de que un ídolo no es nada. No todos tienen ese conocimiento. Y eso crea ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces, como ellos entendían que los ídolos no son nada, que no son realmente dioses, ¿verdad? Pues que ellos podían comer de la carne que aún se les ofrecía a ellos porque era más barata en los mercados. Fíjense. O sea, el asunto era de que se ofrecía carne, por ejemplo, se ofrecían animales, porque habían muchos templos, entonces era un matadero de animales, ¿sí? Esa carne, no tenían refrigeradores, Esa carne, después de que hacían sus ritos y todo, ¿en dónde creen que terminaba esa carne? En el mercado. Y era más barata. Entonces muchos llegaban y decían, pues yo ni pregunto, está a tanto, échame 1 kilo, ¿verdad? Otros preguntaban, pero eso, ¿por qué está tan barata? ¿Eso fue ofrecido a los ídolos? Pues sí, viene del templo de fulanita. ¿Ah? No, entonces no la quiero. ¿Sí me explico? Y otros iban más allá y decían, no, entonces no, nada de carne, porque quién sabe, y tenían sus cosas, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, la conciencia, o sea, de los judíos y de los gentiles, pues también habían hermanos judíos que eran débiles, que eran escrupulosos, y también habían gentiles que eran escrupulosos, ¿verdad? Entonces la conciencia de estos hermanos más débiles fue turbada,
fue perturbada, ¿verdad? Y ellos incluso llegaron a sentirse hasta tentados a violar su propia conciencia, y eso es algo que no debemos de hacer jamás. Es decir, había gente fuerte, ¿verdad? Y que pues en los mismos débiles de repente pues iba pasando ahí por el mercado, ¿verdad? Y se encontró al hermano fulano o a la hermana de compras. Y ella estaba, páseme 1 kilo, mire ahí de esta rachera me gusta, ¿verdad? Y esta también, y el otro hermano, ¡ay! Pero eso fue a los ídolos, ¿verdad? Y eso era un problema. Y así hay muchas cosas, ¿eh? Así como esas hay un montón de cositas aquí entre nosotros. Si nos ponemos a escarbarle, hay un montón de cositas. ¿Ya viste cómo dicen? ¿Verdad? Sí me entienden, ¿verdad? Ese. Ok. Las hermanas captan eso así. A veces uno hace algunas expresiones que dice uno algo, ¿verdad? Y está así como que ya saben lo que se trata, ¿verdad? Ya no tienes que explicarlo, o sea, ya sabes que está bien, ¿verdad? Entonces, Pablo, fíjense, él entendía que los judíos y que los gentiles maduros eran capaces de entender las luchas que los otros tenían, pero también luego había al mismo tiempo otros que eso se daba a contiendas. Hay muchas cosas, de repente hay tradiciones, hay cosas que se prestan para eso. Entonces, bueno, entendemos que los cristianos, que cada uno de nosotros tenemos niveles distintos de madurez, ¿cierto o no? O sea, no todos estamos en el mismo nivel de madurez, hay unos que son más maduros que otros. Y como ya lo mencionamos, pues esto es... Pues hay diferentes trasfondos, no solamente la madurez espiritual, pero los trasfondos también, porque todo esto afecta las actitudes y afecta el comportamiento. O sea, las actitudes y el comportamiento de un creyente maduro no son las mismas de un creyente inmaduro o escrupuloso. Sin embargo, bueno, tenemos que relacionarnos y tenemos que convivir de la manera en que Dios lo establece. Por eso, escuchen bien, la primera lección que debemos aprender para vivir armoniosamente con otros cristianos es dejar de juzgarlos. ¿Me oyó? Es decir, no tratar, cuando digo juzgar, no me estoy refiriendo a discernir, porque hay veces que dices, o sea, juzgar, eso es lo que quiere decir en esencia, pero aquí a donde me voy orientando es a emitir una condena. Que eso es lo que habla aquí. Hay distintas cosas que se tocan contextos para decir la palabra juzgar, ¿verdad? O el verbo juzgar. Entonces lo que estoy tratando de decir es de no querer imponer nuestro propio criterio o preferencias personales a los demás, porque esto es lo correcto. Y así debe de ser. Y así le hago yo y así le tienen que hacer todos. Porque así le hago yo. Porque siempre estoy bien. ¿Verdad? Porque así me lo enseñaron, porque así lo aprendí. Y con eso, entonces, tomar una actitud condenatoria contra el hermano, a eso me estoy refiriendo con no juzgar. O sea, lo primero que tenemos que aprender es a no tener una actitud condenatoria contra el hermano. ¿Está bien? ¿Sí o no? Porque no dijeron nada. Ok. Entonces, esto, pues, nos deja ver que hay una infinidad de temas que caben dentro de esto. Cuestiones de criterios personales, cosas de tradiciones, ¿verdad? Por el simple hecho a veces de ser puede ser en la misma congregación, pero repito, es un mosaico muy complejo. Y yo insistiré en esto, en que la sana doctrina siempre establece muy claramente lo que es esencial y queda muy claro lo que es esencial y queda también claro cuando hay un espacio para los criterios, también queda claro. Entonces no debemos de tener ningún problema con eso, ninguno debe de tener ningún problema con eso. Entonces hay tres principios que quiero compartir con ustedes que están en los primeros 4 versículos. Vengan al versículo número 1. Y dice, recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones. Fíjense. Recibid quiere decir aceptar voluntaria y gustosamente. O sea, no rechaces, o sea, no lo mandes a volar, nada más porque no piensa como tú. ¿Sí? O sea, si ha creído, si ha puesto su confianza en Cristo, es tu hermano. Dice, acéptalo voluntariamente, gustosamente. Dice, al débil en la fe. Y aquí, como lo mencioné, aquí se refiere a alguien que debido a su pasado religioso, ¿sí?, fuera dentro del judaísmo o dentro del paganismo, pues no se podía desligar de ciertas ceremonias, de ciertas fechas, ¿verdad? O sea, ellos se sentían como obligados a observar con rigor ciertos ritos, ciertas dietas. Eran escrupulosos. A veces hay ciertas costumbres que se tienen en algunos lugares. Sí, es decir, entra alguien y lo primero que hace va y se va hasta el frente, y tienen algo que se le llama altar, que yo no sé por qué el altar, porque no le han clavado el cuchillo a nadie, ¿verdad? Ni lo han chamuscado. Bueno, en algunos lugares sí los chamuscan desde el frente, pero pero tienen así pues una parte como un reclinatorio, y llegan y se van hasta el frente y se hincan un rato ahí. A veces hacen como que oran o hay gente que sí lo hace genuinamente. Hay gente que llega y yo vi eso, ¿verdad? Y siempre decían lo mismo. Entonces dices, bueno, tampoco lo condenas. ¿Me explico? O sea, está cableado así, pues. No le han actualizado el software. ¿Sí? Para que me entiendan, cibernéticos. Dice, entonces recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Digan conmigo, opiniones. Aquí se traduce como decisiones de dudas. Fíjense. Eso es lo que quiere decir. Te dice opiniones, pero pues eso es tu opinión. O sea, yo opino, ¿verdad? Bueno, pues tú opina. Pero dice, no para contender sobre opiniones, o sea, no para determinar si algo es bueno o es malo en base a criterios o en base a escrúpulos personales. Es decir, hay cosas que la Escritura establece que son buenas y hay otras que establece claramente que son malas, ¿cierto o no? Y ahí esas no se mueve para ningún lado. Pero hay otras que queda a cuestiones de criterios, ¿cierto o no? Que no dice si son buenas, no dice si son buenas o si son malas. O sea, en tanto sean moralmente neutras, no pasa nada. Pero hay cosas que no son moralmente neutras. No sé si me explico con eso. Por ejemplo, podríamos hablar acerca del vestir, ¿sí? Podríamos hablar acerca de ese tema. Bueno, se entiende que debe de haber un decoro y que cada cosa es para cada lugar, ¿cierto o no? O sea, hay cosas que, bueno, hay otras que ni se deben de poner, ¿no? Más que si te vas a quedar ahí en tu casa. Pero en sí es moralmente neutro si se hace con decoro. Pero si va más allá, o sea, si la mujer se pone pantalón o si se pone falda o vestido, eso es moralmente neutro, siempre y cuando los pantalones sean adecuados y la falda sea adecuada. Porque si sí traigo falda, sí, pero pues, ¿qué onda? ¿Sí me explico? O traes el pantalón, sí, pero pues, te ve todo, ¿va? Te metes una moneda de 10, ahí se ve el águila. Entonces, ¿qué ondas ahí? No sé si me estoy dando a entender. O sea, hay cosas que se establecen. ¿Sí queda claro o no? Ok. Entonces, débil habla de alguien que no tiene fuerza, habla de alguien que necesita crecer, ¿verdad? Porque hay creyentes que incluso hasta son medio supersticiosos a causa de su falta de crecimiento. No lo dicen, pero van caminando y hay una escalera, y es que yo los he visto. Sí, hay una escalera por ahí y se detienen y le dan la vuelta.
¿no? O sea, y no hay nadie, o sea, digo, si hay alguien allá arriba pintando, haciendo un trabajo, pues lo entienden, no se le va a caer el martillo y te den la mera mollera, ¿verdad? Pero a veces no está así y ves la reacción, ¿no? O sea, pasan así como que hasta le dan la vuelta. Una vez iba caminando así con uno que le dije, ¿qué? ¿Vas a tener cuántos años de mala suerte? Le dije, ¿o no crees en la mala suerte? No soy supersticioso, dice, pero por si las dudas, mejor no le paso por abajo. Dice. Bueno, cada quien, ¿no? Escrúpulos, para entenderlo bien, quiere decir duda o recelo que punza la conciencia sobre si algo es cierto o no, si es bueno o es malo, si es obligatorio o no. Entonces, al no saber eso, lo trae inquieto y lo trae todo, pues, desasosegado al hermano o a la hermana, ¿verdad? Hay un principio que quiero mencionar antes que los demás. No quiero decir una regla, pero sí es un principio que vamos a hacer bien en tenerlo en cuenta. Y miren, así como algo importante, no intentemos cambiar nosotros a las personas que están a nuestro alrededor. A los de casa, no los intentes cambiar, no intentes cambiar a nadie. Si le estás compartiendo a alguien, no lo intentes cambiar. La verdad es que si cambiamos o miren, si los cambiamos los vamos a dejar peor. ¿Me explico? Entonces, hagámonos para atrás, compartamos lo que se tiene que compartir, ser ejemplo en todo, ¿sí? Y que Dios haga la obra. Tenemos que aprender a confiar en la obra de Dios, mis amados. ¿A cuántos los cambió el Señor? ¿En cuántos está Dios haciendo cambios en su vida? A ver, levante su mano. Ok, si ha podido contigo, ¿crees que no va a poder con otro? Mira, si te cambió a ti y me cambió a mí, puede con el que sea. No, es que ese sí está bien difícil. ¿Verdad? Entonces el Señor necesita, o sea, el Señor necesita tu ayuda, ¿verdad? Porque pues estamos ahí en la guerra, ¿verdad? Y no lo trates de cambiar. Ese es un principio muy importante. Hagámonos para atrás, repito, hay que enseñar. Esto no quiere decir, bueno, pues no te voy a decir nada. Pues no, o sea, tampoco. O sea, hay un equilibrio, hay un balance. A donde voy es, yo no te voy a tratar pues eso, ¿no? De cambiar, porque lo delicado de esto es de que a veces lo que manifiesta cuando te trato de cambiar es un deseo de controlar las vidas de los demás. Y puede venir con un disfraz de piedad, de espiritualidad y de amor impresionante. Pero en el fondo es manipulación pura. Debemos de tener ojo con eso. ¿Sí? Porque a veces existe ese deseo. No, es que sí, mira. Y de repente, bueno, yo creo que algunos de nosotros hemos experimentado eso, ¿no? De que incluso te están haciendo un bien o pretenden hacerte un bien, pero sí te hago este bien, pero hazle así, 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 asado. O sea, sí, te voy a dar esto, te voy a echar la mano con esto, pero necesito que tú hagas esto y esto. ¿Sí me explico? O no, mira, hazle así. Y el otro, ¿verdad? Como está recibiendo, dice, no, pues sí le voy a hacer así porque aquí estoy recibiendo. Y se deja manipular. Y no debe de ser así. Eso no es bueno. Eso no ayuda, no establece una buena relación. Eso no es armonizar. ¿Sí? Ahora, no andemos hurgando en los demás para detectar eso. Es que luego uno empieza a decir, dice, como fulanito, ¿verdad? O sea, es decir, para ubicar a otras personas somos rápidos, pero no hurguemos en los demás. Es muy fácil encontrar en los demás todo esto. Más bien, identifiquemos qué es lo que hay en nosotros. Y si algo de eso hay en nosotros, arrepintámonos y desechémoslo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, parecería como algo no muy fuerte, pero realmente sí lo es.
aquí el apóstol empieza a establecer cuál debe de ser nuestra actitud para relacionarnos con los que no piensan igual que nosotros a causa de sus escrúpulos. Que fíjense, hay personas que pueden ser muy maduras en algunas cosas, pero pueden ser muy escrupulosas en ciertas áreas. Y voy a mencionar algunos temas. Por ejemplo, ¿sí? Asunto de la música. Es decir, hay personas que pueden ser muy maduras, pero hay otras que esas mismas personas maduras, miren, es más, aquí me voy a poner yo de ejemplo en esto. Yo soy muy escrupuloso con el asunto de la música. O sea, aunque tengo la libertad, a mí me incomoda mucho en mi espíritu la música del mundo. Hay muchas cosas que no digas, o sea, no dices, ay, pues, es que ya no me gusta. No, el asunto es que sí me gusta. Hay grupos que yo oía, ¿sí? Allá en la edad marihuanil. Y yo oía, y eran grupos, que todavía ahorita hasta la fecha, hay tantos viejitos, ¿verdad? Los maestros les han hecho quién sabe cuántos cambios de sangre y lavados de sangre y no sé qué, pero ahí todavía siguen, ¿sí? De repente puedo ir pasando por algún lugar y escucho, porque la radio no la escucho ni para la hora. Hay unos que dicen, no, yo nomás la tengo ahí para la hora. Sí, hora tras hora tras hora. ¿Sí? Y escucho eso y hay algunas canciones de algunos grupos que yo un pedacito y identifico, está el grupo, el compositor es tal, así, porque eso desayunaba, eso vivía. ¿Sí? No me ha dejado de gustar, pero me incomoda el espíritu. Entonces digo, ¿sabes qué? Nada de eso. Me alejo de eso. Y hay otros que, bueno, ¿y pues qué tiene? Pues ahí unas románticas, ahí a la esposa, ¿verdad? Ahí cantarle, pues algunas pues vamos a decir a alguien así como que se oiga piadoso, ¿verdad? Así de apellido Iglesias. No, pues al menos apellido Iglesias. O pueden ser así canciones que dices muy bonitas, muy limpias, a lo mejor boleros de allá, de los años 30, de los años 40, ¿no? Canciones muy campiranas, muy limpias, ¿verdad? Pero dice, ¿qué tiene de malo? Pues ni modo que llegues ahí y le cantes a tu esposa un corito. Pues no, pero es que yo le canto al Señor nada más. ¿Sí me explico? Y puedo cantar algo para mi esposa. De hecho, le he hecho algunos cantos, pero no hablan, no es para exaltarla, sino es para exaltar al Señor a causa de su vida. Y donde se habla más, porque tú te pones a ver ahí, bueno, también hay muchos pasajes, lean el libro de los Cantares. Estamos. O sea, pero no sé si me estoy dando a entender. Estoy tomando mucho tiempo ahí. Pero hay otras cosas que, a ver, esto es bueno o es malo. ¿Qué onda con el box? ¿Sí me explico? Digo, para no ir muy lejos, ahorita con el fútbol. ¿Sí? ¿Qué ondas con las corridas de toros? Hay unos no, pero otros sí, ¿verdad? Algunos dicen, no, a mí sí me gusta porque me gusta cuando el toro le pega una corretiza al torero y que se desquita el toro, ¿verdad? Ahí podríamos hablar, por ejemplo, acerca de el vino de mesa, si es bueno o es malo, si es pecado o no es pecado. ¿Me explico? O sea, todo eso está ahí. Si en una boda, si está bien o está mal que se baile el vals y que haya un grupo de música cristiana ahí amenizando para los comensales. O sea, podremos mencionar muchas cosas que están
que caben dentro de esto y que tiene que ver realmente con cuestiones de criterios y de gustos personales y de escrúpulos incluso. ¿Estamos claros con esto? Entonces el primer principio que les quiero compartir es este. Un cristiano débil, un creyente débil, debe ser recibido en una sana y amorosa relación, ¿sí? Evitando toda disputa, toda discusión con cuestiones de criterios. Toda cuestión de eso, hay una diferencia en no tocar el tema para discutirlo con otra para enseñar. Hay cosas que se pueden enseñar y uno puede exponer las razones. Yo les puedo, ya que estaba yo poniéndome a mí mismo como ejemplo, yo les puedo poner como ejemplo el por qué yo prefiero no escuchar nada de música del mundo, ni tener nada que ver con eso, ni escuchar. Hay quienes dicen que son músicos y que dicen, no, pues voy a escuchar a esto y voy a escuchar esta para ver qué corrientes tienen, a ver qué es lo que están haciendo. Dice, porque no hay que ser ignorantes al respecto. Y bueno, es su criterio, pero yo tengo mucho problema en eso porque yo creo que la inspiración la puede dar Dios. ¿Me explico? Que no tengo que copiarle al mundo a ver qué es lo que está haciendo, porque luego ocurre eso. Se meten a escuchar músicos, pues, música del mundo, y al ratito ya se está cantando eso en la iglesia. Esos mismos estilos, esas mismas, de repente hay tendencias musicales, la música cambia, hay ciertas modas, hay ciertas cosas, y eso cambia. Y si uno observa eso, dices, esto es lo que se está oyendo en el mundo, al ratito eso lo van a traer dentro de la iglesia. Y ahí está. ¿Se acuerdan del famosísimo y repugnante ¿Sí? Bueno, ¿en cuántas de sus congregaciones antes donde estaban? ¿Sí? ¿Cuánto les tocó hacer? Hasta le hacían así, ¿verdad? Y el que está al frente, háganle así con las manitas arriba. ¿Sí? Y eso, y estaban todos ahí. Y decían, no, qué buena onda, hay que alegrarnos. Y dices, es que no, eso, ¿sabes de dónde viene? O sea, eso lo importaron. Y hay muchas cosas, ¿no? Algunos estilos, algunas cosillas por ahí que dices, mira, esto se está haciendo al ratito, van a haber cantos así, dicho y hecho. Entonces, yo por eso digo, mejor, si algo ha de salir, mejor que lo inspire el Señor, que sea inspirado por Dios. Y si vamos a cantar, que sea su palabra. ¿Sí? ¿Qué más riqueza para escribir, para cantar, que la palabra de Dios inspirado por su Espíritu Santo? Pues qué unción, ¿no? Y qué gloria. Entonces, podemos tener comunión, mis hermanos, con los débiles, ¿verdad? En algunos casos somos escrupulosos. Por el otro lado, ¿verdad? El creyente judío, el débil, tenía mucha dificultad él para abandonar, como dije hace un momento, algunos ritos, ¿verdad? Algunas prohibiciones que se daban en el antiguo pacto, y se sentía así como obligado a apegarse a ciertas leyes, a ciertas comidas. ¿Está bien? Y bueno, pues así andaban. Por el otro lado, como les mencioné también, los creyentes, ¿verdad? Gentiles, débiles, que pues por toda esa idolatría, pues luego traían sus ritos y veían ídolos y todo por todos lados, ¿me explico? Entonces, ambos tipos de creyentes, o sea, de diferentes trasfondos, pues sus conciencias muy sensibles en algunas áreas, ¿verdad? Entonces, esa es la regla, o ese es el principio. Recibirlos en amor, piensas distinto, traes tus asuntos, el Señor te va a tratar contigo, y el ser expuesto a la palabra, pues eso te va a traer libertad. Es la palabra la que te va a instruir, es por medio de la palabra por la que vamos a aprender qué es lo que sí, qué es lo que no. ¿Está bien? Versículos 2 y 3. Dice, uno cree, digan conmigo, uno cree. O sea, uno cree que se ha de comer de todo.
sea, esto habla de una convicción personal. Aquí no está hablando a una forma o a una norma, perdón, de fe y conducta que establece Dios. Por eso dice, uno cree que ha de comer de todo. O sea, ¿quién puede creer que se ha de comer, que puedes comer de todo? Pues alguien maduro, alguien fuerte. ¿Sí? Todavía hoy no, pero es que la carne de puerco, porque la ley, ¿no? Y pasas ahí y dices, échame otro taco de carnitas, ¿verdad? Hay un hermano muy escrupuloso en la comida, ¿no? Y dice, no, eso es lo de los camarones y las langostas, las cucarachas de mar. Pues échame otro taquito de cucarachas de mar. ¿Está bien? Entonces, uno cree que se ha de comer de todo. Dice, otro, o sea, otro cree. Alguien cree algo distinto, ¿sí? Pero no son cosas esenciales. Dice, otro que es débil solo come legumbres. Y esto estaba establecido, fíjense, había quienes eran vegetarianos nada más y que decían nada de carne y nada de carne porque, o sea, le atribuían que espiritualmente se contaminaban, ¿verdad? Entonces, bueno, pues uno cree que le puede entrar a todo y otro que las puras vegetales. Bueno, pues allá tú, a mí sírvanme otra rachera, ¿verdad? Término medio, bien sellada, por favor. ¿Cómo la ve? Dice, versículo 3, el que come de todo, no menosprecie al que no come, o sea, al que no come de todo, ¿verdad? Porque ni modo que no coma, o sea, ahí está, el no come, entonces nomás está, no, porque aunque uno ande enfermo, pues tiene que cenar, ¿no? ¿O cómo es? Era así, ¿verdad? Bueno, o sea, al que come de todo, no menosprecie al que no come de todo. Es decir, que no haga un juicio erróneo en lo que considera una falta de dignidad. Eso es menospreciar. Fíjense cuál es la actitud de alguien fuerte. ¿Cuál puede ser la tendencia? Menospreciar. Ay, este hermano atado, ¿verdad? Dice, no, cuida en tu corazón, no le bajes la dignidad. O sea, ten cuidado. Dice, y el que no come, o sea, el que no come de todo, dice, pues no juzgue. No juzgue es no condene, ¿sí? Estás mal, estás pecando, no debes de hacer eso. Espérate, o sea, ¿se fijan cómo cada uno tiene su parte? Y en eso va aprendiendo qué es lo que se tiene que hacer. Dice, da la razón por qué el que es fuerte no debe de menospreciar y el que es débil no debe de condenar a su hermano. Y da la razón, dice, porque Dios lo ha recibido. Es decir, Dios los llamó a ambos a la comunión con Él sin considerar si uno le entraba todo y el otro las puras verduritas, ¿sí? Si uno comía de todo y el otro es muy escrupuloso, eso no determinó nada en Dios para salvarlo. Lo salvó igual. Son igualmente sus hijos, porque uno coma una cosa y el otro no los hace especial, ¿eh? Te puede hacer más sano en algunas áreas, o sea, porque dices, no, hay que entrarle a todo. Bueno, pero también se entiende que con moderación, ¿verdad? Imagínate, métele carnitas, camarones, carne, desayuno, comida, cena todos los días. Pues al ratito o sea, tu cuerpo va a protestar, o sea, lo vamos a descomponer. Debe de haber un equilibrio, por eso hay, a ver, va clase de nutrición, ¿sí? O sea, debe de haber un equilibrio. Están los grupos que tienen que tener tantas porciones, ¿sí? Pero debe de haber un equilibrio, ¿sí me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, aquí se manifiesta una preocupación, fíjense, en el apóstol, y es de cómo manejar esas diferencias de opinión. Porque aún en muchas cosas, aquí hay muchas diferencias de opiniones. Y es importante manejarlas con sabiduría. ¿Sí? El segundo principio habla de una mutua tolerancia. Esto es, Dios los ha recibido en su familia. O sea, si Dios no prefiere a unos sobre otros, ¿por qué nosotros sí?
¿Están conmigo? Versículo 4. Y hace una pregunta interesante. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y aquí se refiere a un sirviente doméstico. Sí, la palabra que utiliza aquí Pablo es para a un sirviente doméstico, no a un esclavo. ¿Sí? Pero dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque es poderoso, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí va el tercer principio, ¿sí? Que cada creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? Ok, cada creyente es un criado del Señor, ¿sí? O sea, somos criados del Señor. Y está bien, ¿no? Él es un buen amo, Él es un buen patrón, ¿cierto? Qué alegría. Fíjense, decían de Salomón, por ejemplo, decía cuando la fue a visitar la reina del sur, ¿verdad? Bueno, sí, pues era del sur, pero no es la serie. Cuando lo fue a visitar, pues se quedó bien impresionada, ¿no? Y decía, híjole, bienaventurados los que están aquí contigo, tus sirvientes, por estar cerca de ti. O sea, qué bendición que estén cerca de ti como sirvientes. Y lo mismo podremos decir eso del Señor, ¿no? Mucho más aún todavía. Qué bendición ser criados del Señor, ¿verdad? Esclavos del Señor, siervos de Él. Entonces, pues cada uno de nosotros, al ser criado de Él, no tenemos derecho a sentarnos a juzgar a los demás como si nosotros fuéramos los amos. Eso es lo que establece. O sea, aquí lo que importa y lo realmente importante es qué es lo que dice el Señor de cada uno de nosotros. O sea, ciertamente el testimonio es importante, tampoco se debe de caer en el punto de, no, pues que digan lo que quieran, al cabo que el Señor sabe. Bueno, sí, pero también la Escritura dice que más vale la buena fama que el buen ungüento. O sea, también la reputación es importante. ¿Sí? Imagínense en un pastor, la reputación es importante. Son cosas que se tienen que cuidar. Como creyentes, la reputación es importante. Hay cosas a las que uno se tiene que negar a causa de eso. Y no es a causa de que no tenga la libertad, no, es simplemente a causa de los débiles. ¿Sí? Entonces, pues me niego a mí mismo en esto, que tengo la libertad, que puedo hacer lo que es algo que no es o que es moralmente neutro, pero no lo voy a hacer porque quiero cuidar a los demás mejor. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender o no? Ok. Entonces, como creyente, pues uno es siervo de Dios y Él es el juez, a Él es al que le tenemos que rendir cuentas. ¿Sí? O sea, cualquier creyente que se vea tentado a juzgar a otro creyente, pues tiene entonces que enfrentar la interrogante que hizo Pablo, ¿tú quién eres que juzgas? O sea, ¿tú quién eres que estás condenando al otro y evaluando al otro y diciendo, como si tú, o sea, ¿tú quién eres? O sea, ¿qué te pasa? ¿Sí? Calabaza. Porque se está diciendo, es su propio Señor el que lo evalúa. En este caso es el Señor el que está estableciendo el criterio y Pablo concluye, dice, y estará firme, ¿eh? No, pero es que mira, estará firme porque el Señor le hace estar firme. ¿Sí? Esto es, si las convicciones de un creyente le parecen equivocadas a otro, bueno, Dios puede defender a ese que nosotros pensamos que está equivocado. Porque Él lo conoce. Él sabe todas las cosas y Él sabe todas las motivaciones. No sé si me estoy dando a entender aquí, porque luego a veces Pablo se avienta algunas frases así medias que hay que escarbarle un poquito más, así como estas, ¿verdad? ¿Sí vamos bien o no? ¿Sí o no? Ok.
Entonces, a veces uno piensa, repito, que el otro hermano, es que es un atado y, ¿verdad? Y el Señor dice, hey, no te metas con él, yo sé, déjalo en paz. O sea, Él lo va a hacer estar firme, porque repito, lo conoce. Entonces, ahora, póngame atención aquí con esto, por favor, porque esto no quiere decir, entonces, pues que nadie me diga nada porque la cosa es entre Dios y yo. Ese es otro extremo y no se refiere a eso. ¿Sí me estoy quedando claro? Porque luego, ya ves, no juzgues. Oye, pero es que es muy evidente, mano. O sea, este asunto está muy incorrecto, esto que estás haciendo. Esto no es de creyentes. No, ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Es entre el Señor y yo. Bueno, es que el Señor ya estableció que eso no está bien. Porque la palabra de Dios dice, no yo digo, yo pienso. ¿Sí? Hay grupos enteros, denominaciones, que por ejemplo te dicen ir al cine es pecado. ¿Verdad? O sea, es pecaminoso. O sea, puedes ir ahí a donde se rentan los videos y no hay problema. Dices, puedes ver más porquerías en un videocentro que en el cine. Nomás con las puras carátulas. ¿Sí me explico? Pero se enseña que no, porque dice, no, es que ahí, bueno, se asoció que hace años, pues ahí que en lo oscurito y todo, pero pues tú vas al cine a ver películas. ¿Sí? No estoy diciendo si es bueno o es malo, simplemente estoy diciendo que eso es moralmente neutro. ¿Sí me explico? Entonces se establece, ¿verdad? Pues mejor verlo en tu casa. Bueno, pues hay cosas que se ven mejor en la pantalla grande. ¿Cierto o no? Y si de los de 3D que te pones acá que sales todo mareado, ¿verdad? Pero se enseña así. Y podríamos mencionar muchas cosas. ¿Verdad? Dicen, ¿y por qué? No, es que la Escritura dice que no te sientes en silla de escarnecedores. Pues tampoco te subas a un camión, entonces nunca te subas a un taxi, porque quién sabe quién se sentó ahí. Nunca vayas a un lugar público, no comas en un restaurante, porque ahí también se sientan escarnecedores, ¿a poco no? O sea, no vayas a echarte unos tacos, ¿verdad? Bueno, pues cómetelos parados y procura pisar entonces en donde no se ha parado un escarnecedor. No sé si me doy a entender, no estoy menospreciando, simplemente estoy diciendo que hay veces se utilizan incluso pasajes bíblicos que se malinterpretan para establecer una preferencia personal. Y seguimos avanzando con esto, ¿verdad? Porque cuando un creyente, por ejemplo, violenta pues lo que claramente está establecido en la palabra, y ahí el asunto es distinto. Por eso existe la disciplina en la iglesia. O sea, deja que el Señor trate con él. Bueno, es que precisamente el Señor ha puesto dentro de la iglesia un orden para tratar con ciertas cosas. Ese fue el reclamo del apóstol Pablo a los Corintios. Ay, mucho amor, muchos dones, sí, pero no están haciendo nada con este fornicario. ¿Qué onda? Se está metiendo con la esposa de su papá. Todo el mundo lo sabe, dice, son cosas que aún, dice, eso aún los del mundo ni siquiera lo mencionan y que eran bien pervertidos. Decían, no, eso, fíjense, ya los del mundo decían, no, ahí sí, ahí con eso, no, eso se me hace mal plan, decían los fornicarios, ¿verdad? Y los líderes y la iglesia decía, ay, pues Dios es amor, no pasa nada. Y eso les reprochó Pablo fuertemente. Les llamó la atención. Dice, ustedes están envanecidos, no han hecho nada, pero voy a ir para allá y me lo voy a surtir, ese cuate. Porque eso no debe de ser así, asado. O sea, también la Escritura establece eso. El orden, la disciplina en la iglesia. ¿Estamos? O sea, el asunto es de que a veces nos torcemos, nos vamos por ahí, caemos, entramos en faltas. Bueno, todos, o sea, ese no es el asunto grave realmente.
Es qué hacemos, qué respuesta damos con eso. Nos arrepentimos, nos levantamos, el Señor nos limpia, nos limpiamos y ¡pum! Seguimos avanzando. O no, pues no digas nada y o tapándose, eso se da mucho también. En los grupos de alabanza se da, en los ministerios se da. Todos andan ahí, traen sus rollos, pero no digas nada, no digas nada, no digas nada. Yo te cubro a ti, tú me cubres a mí, todo está bien, gloria a Dios. Pero ¿saben que todo el Señor lo saca a flote? Por eso dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Entonces hay cosas que son pecaminosas y que no se deben de encubrir. O sea, ahí es en donde se muestra el verdadero amor, ¿verdad? Yo veo a mi hermano que está incurriendo en esto y dices, oye, ¿sabes qué, brother? Eso no está bien. Mira, el Señor establece, no, pero tú qué, deja que el Señor trate conmigo. No, mano, porque ahí sí te estás pasando de la raya. O sea, ¿cómo es posible que andes con esto y estás ministrando? No, pero pues eso es el Señor es el que llama. Y luego salen con esto. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sí, pero no es el llamamiento al ministerio, es el llamamiento a salvación. Por supuesto, o sea, muchos confunden restauración con restitución. El Señor quiere restaurar a todos los que en algún momento alguien cae, por ejemplo, algún líder cae. Bueno, seguramente Dios lo quiere restaurar, ¿cierto o no? Alguien que está sirviendo en algún área y cae, Dios lo quiere restaurar. ¿Ustedes qué creen? Definitivamente sí, pero restauración no quiere decir restitución. O sea, lo quiere restaurar, quién sabe si lo querrá restituir. O sea, volver a ponerlo en donde estaba. A lo mejor Dios dice, no, ya no, sigue siendo mi hijo y todo, pero ya no vas a servir ahí. ¿Sí lo ven? Y de repente tú te encuentras a pastores que se autodisciplinan, que caen en adulterio, y dicen, bueno, me voy a ir a la banca 3 meses, y al ratito ahí están, y podremos ver, y no estoy hablando al tanteo, porque son varios los casos ya. Entonces, les digo esto porque son cosas que pasan, mis hermanos. O sea, para que entiendan que hay diferencia entre algo que la Escritura establece y cosas que tienen que ver con criterios. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí está hablando de convicciones personales, ¿verdad? Que se desprenden de todas las cosas que ya hablamos, los trasfondos culturales, religiosos, familiares, económicos, o sea, en el número de cosas. Entonces, que esto quede claro, para que al ratito no anden con rollos, pues el pastor dijo, para justificar conductas o actitudes que no corresponden. No, pues el pastor dijo tal cosa, pues entonces, ¿cuándo? Pues lo descontextualizaste. Ah, es que yo pensé, que vivillo el chiquillo, ¿verdad? O que vivilla la chiquilla. O sea, ¿qué dijo el pastor? Bueno, más importante, ¿qué dice Dios? Porque el pastor se puede equivocar, pero ¿qué dice Dios? Si lo que dice el pastor es en congruencia y está perfectamente en línea con lo que Dios dice, hágale caso al pastor. ¿Está conmigo o no? Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. O sea, uno piensa de una forma y otro piensa de otra. Para unos es muy importante, era en este caso, los lunas nuevas y no sé qué, tantos rollos, ¿no? No, pues el día de Santa no sé qué, ¿verdad? O el cumpleaños. ¡Ay, el cumpleaños! Bueno, a mí me ha quedado, miren, a mí me quedan claros que hay 2 cumpleaños que no se me olvidan, las tengo bien presentes. Pero eso es sabiduría. El primer cumpleaños es el de mi esposa y el de mi suegra. ¿Sí? O sea, todos los demás puedo hacer diferencia. Entonces, si no te felicito en el día de tu cumpleaños, no te agüites. Es que a veces, incluso con el mío, o sea, no estoy pendiente de eso. ¿Sí? O sea, o sea, para mí, pues en lo particular, por ejemplo, para mí, mi cumpleaños es como cualquier otro día. O sea, no necesito
de absolutamente nada para sentirme, ay, es que es un día especial. Bueno, a lo mejor para algunos lo es. Para mí, yo no hago diferencia. Para mí, ¿me explico? Pero yo sé que para otras personas sí hace una diferencia. Entonces, no tengo problema. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, si unos hacen diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Dice, cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. En la versión Reina Valera usted va a leer, cada uno esté convencido en su propia mente. Yo estoy leyendo aquí desde la Reina Valera 95, de la revisión 95. Pero dice, cada uno, ¿cada quién? Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Entonces, repito, debe de quedar claro que este principio es de aplicación solo a aquellas cosas que son moralmente neutras. Cuando se trata de doctrinas fundamentales en la fe, ahí no hay lugar a opiniones. Ahí no hay que yo pienso, bueno, entonces, entonces, pero eso no puede ser. Por ejemplo, algunos han concluido que la Trinidad no existe porque a quién se le ocurre que puedan ser tres personas distintas, pero un mismo Dios. No, yo no pienso así. Bueno, eso es lo que la Biblia establece, mi estimado. ¿Sí me explico? No, entra en modo entra en modo, sí, ¿verdad? Y cuando Jesús oró al Padre, oraba en modo hijo y se, o sea, ¿cómo? ¿Se oraba a él mismo? Dice que oraba al Padre. No oraba para sí mismo. Eso es por mencionar algo. O sea, pero eso es un asunto esencial. Eso es un asunto esencial de la doctrina cristiana. Ahí no hay lugar para opinión. Pues es que yo no pienso así. Pues piensa lo que quieras. Pero la Escritura establece esto. Que tienes argumentos y puedes presentar argumentos para defender tu postura, puedes hacerlo. Yo no tengo problema con eso. Que puedes tomar la Biblia para presentar tus argumentos, bueno, vamos a ver los textos que estás citando, porque te vas a dar cuenta que los estás malinterpretando. Punto. Porque la Biblia no se contradice. No hay contradicciones. Hay malas interpretaciones que causan confusiones. Pero no hay desaveniencia en la palabra. Entonces, versículos del 6 al 9, vamos a avanzarle. Dice, el que distingue un día de otro, lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día, para el Señor no lo hace. O sea, no pasa nada. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Es decir, unos decían, Señor, gracias por estos taquitos de carnitas, ¿verdad? Líbrame, Padre, del colesterol y del... Hace algunos años, íbamos para el norte, íbamos a ministrar, ¿no? Entonces nos tocó la parte en la carretera, tuvimos un accidente. El caso es que se nos atrasó un montón todo el asunto. Y bueno, pues ya medio camino, ya ni sé por dónde andamos, porque nomás, bueno, era un lugarcito ahí. Entonces, pues ya habíamos pasado todo el día y de esa hambre que ya, ¿verdad? O sea, ya los empiezas a ver a todos así con cara de pollito, ¿no? De pollito rostizado. Entonces, pues ahí en ese lugarcito, bueno, pues llegaron y era una gasolinera y sirvieron, ¿no? Ahí pues unas quesadillas y algunas cosas, ¿no? Ahí que hicieron pues de rápido. El muchacho que estaba orando, pues se veía, quién sabe qué vio, así como que, pues Señor, pues gracias por la comida, ¿verdad? Y esto, y luego dice, Señor, y que no nos haga daño esto porque se ve medio raro. Y cuando estaba diciendo eso, estaba la doñita ahí, la que lo preparó, estaba a un lado y le echó unos ojos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero pues dio gracias, ¿sí? Entonces dice, porque también da gracias.
Dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Fíjese, ninguno de nosotros vive para sí mismo. O sea, ninguno de nosotros debe vivir para complacerse a sí mismo, sino para complacer a aquel que lo compró. Así, de ese tamaño. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. O sea, si estamos vivos, ¿para quién vamos a vivir? Para el Señor. Y cuando muramos, ¿con quién nos vamos? Con el Señor. ¿Con quién vamos a estar? Con el Señor. ¿De quién somos? El Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo, fíjense bien, esto es muy importante el versículo 9. Cristo para esto murió. O sea, ¿para qué murió? ¿Qué es lo que está hablando? Para hacernos de Él. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjense. Entonces, el Señor no puso su vida para resolver las diferencias entre los hombres a causa de sus distintas formas de pensar, sino para resolver la diferencia que separa a Dios del hombre, el pecado. ¿Sí? Él vino para expiar nuestros pecados, Él vino para enseñarnos a vivir la manera correcta, la manera en que Dios demanda, que en tanto estamos aquí en esta tierra, cómo hemos de vivir. Y hemos de vivir no para agradarnos a nosotros, no para contender con los demás, sino para amar a Dios y amar al prójimo. Y hay una serie de conductas que están muy claras en la Escritura, cómo nos debemos de conducir. ¿Está claro o no lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, aquí en esta tierra, pues sí hay un código de cómo nos debemos de conducir, hay cosas de las que nos debemos abstener, claro que sí, pero a fin de cuentas esta tierra va a ser destruida, hermanos. Por eso no se pongan cómodos, no se enfoquen en esta tierra, porque te voy a decir algo que va a sonar muy feo, pero no vas a vivir mucho. O sea, de repente uno vive con toda la prioridad como si fuera a estar 150,000 años aquí. Y no estoy declarando negativo ni los quiero limitar, pero ¿cuántos años más de ahorita piensas que vas a vivir? Déjenme sacar un promedio. ¿80 años más? ¿90 años más? ¿50? Y ya con todas las reformas fiscales que han habido, ya 60 se me hacen un buen. ¿Sí me doy a entender con todo esto? O sea, no vivimos para estar enfocados en las cosas de esta tierra. Bueno, seamos prudentes, ¿verdad? Veamos cómo debemos de conducirnos aquí, pero este no es nuestro destino, mis hermanos. Somos peregrinos, somos extranjeros aquí. Entonces, la responsabilidad de cada uno delante del Señor en cada área, ¿verdad? Y la experiencia de nuestra vida, pues es lo que debemos de observar. Porque el Señor nos observa y Él sabe cómo andamos, ¿verdad? Y cada uno le rendiremos cuentas a Él, no a otros cristianos. Entonces vivamos con el entendimiento que le daremos cuentas a Él. Versículo 10. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y aquí se dirige a los débiles, ¿sí? O sea, ¿por qué tienes una actitud condenatoria? Esa es la tendencia, a condenar. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ahora va con los fuertes, ¿verdad? O sea, porque esa es la tendencia, a tener en menos, a desdeñar, a desestimar. Pero en ambos casos es orgullo, mis amados. En ambos casos es orgullo. Y huele igual de feo en los débiles y en los fuertes. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Ay, es que no contestan, entonces digo, no sé, ¿qué pasó? Sé porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces, fíjense, qué insensatez, sabiendo que cada uno va a dar cuentas,
Entonces, el tomar una postura de o menospreciar o condenar al hermano basado, escuche bien, en una preferencia o en una convicción personal. ¿Se lo repito? Es una insensatez, sabiendo que vamos a ir a darle cuentas a Dios, juzgar al hermano o tener una actitud condenatoria contra el hermano basado en convicciones personales, en preferencias personales. Yo nada más quiero que les quede claro eso, que cuando está hablando de por qué juzgas, no juzgues, aquí en este caso no está diciendo no digas nada. Ahí se está refiriendo otra vez a los casos que se originan en convicciones personales, en preferencias personales, porque todo lo que tiene que ver, repito, por enésima vez con lo esencial, está claramente establecido. Y cuando hay una violación por parte de algún hermano y sistemáticamente está incurriendo en una falta, ¿sí? Para eso está la disciplina en la iglesia. Y si no se quiere sujetar a la disciplina de la iglesia, que se vaya. Así de sencillo. Ay, hermano, qué falta de amor. No, al contrario. Porque el amor no nos ha sido dado para hacer sentir bien a las personas, sino para hacerles un bien, aunque se sientan mal. Hola. ¿A cuánto les gusta ir al dentista? No hay dentistas aquí, ¿va? Pero ¿cuántos dicen, me toca cita con el dentista? ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Ay, me van a sacar la muela del juicio y la traigo acostada, ¿verdad? Y me van a tener que cortar ahí. ¡Ay, aleluya! Ya no veo la hora en que llegue ese día. Y llegas, ¿verdad? Y no, páseme a mí primero, señor doctor. Así, déjeme abrir la voz sin anestesia, échale, qué gozo para mí. Entras así, ¿ah? Como gato que lo agarran acá y lo van jalando la cola aquí, ¿ah? Y luego ya te pones acá, ¿no? Y el otro, hasta le ves así cuando, que agarra el, ¿cómo se llama la cosa esa? La fresa, que agarra, y luego se acerca y le ves la cara, ¿no? Y le ves así como que está haciendo un, ¿ah? Pero te va a hacer un bien, aunque se siente bien feo. ¿Estamos? Fíjense, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10, se los voy a leer, es la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entonces, la verdad es que si estamos intentando quedar bien con todos, pues para empezar no se puede. ¿A quién tenemos que agradar? A Dios. Si intentamos quedar bien con todos, ¿se puede o no? No. Y nos llevará a pecar. ¿Sí? Nos llevará a pecar, en tanto que el que busca agradarlo a Él, siempre lo conducirá por camino de santidad. Fíjese, nada más con esa premisa, vivo para agradarlo a Él. Si vivo para agradarme a mí, bueno, corro el gravísimo riesgo, o de agradar a otro, o agradar a mis cuates, o agradar lo que sea, corro el gravísimo riesgo de incurrir en pecado, o en pecados. Pero si busco agradar a Dios, camino de santidad seguro. ¿Están aquí? Entonces la ecuación, mis amados, no es difícil, aunque a algunos no les va a gustar. Pero entonces aquí es donde cada uno debe de tomar la decisión si buscar agradar a los hombres, incluido a uno mismo, o a Cristo, ¿verdad? O me hago siervo de los hombres, o me hago siervo de Cristo. O me gobiernan los hombres o me gobierna Cristo. Esas son las implicaciones que tiene esto. Busco agradar a los hombres, voy a ser gobernado por hombres. Busco agradar a Cristo, voy a ser gobernado por Cristo. ¿Para dónde se mueve usted?
¿Sí? Aquí algo que quiero aclarar es de cuando está refiriéndose al tribunal de Cristo que compareceremos, aquí el destino eterno del creyente no está en juego, eso ya quedó claro, ¿verdad? O sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Romanos 8:1, ¿sí? Y pero eso ya fue determinado. Pero es la cualidad de vida de cada creyente lo que va a ser evaluada. ¿Cómo sobreedificó sobre el fundamento que es Cristo? Esto incluye las respuestas que les damos a Dios, nuestras vidas de servicio a Él, a los suyos, ¿verdad? Es ahí en donde se va a experimentar ganancia o pérdida, es ahí en donde va a haber galardón o de panzazo, es ahí. Y es eso lo que se va a evaluar, no si eres salvo o no. O sea, si estás en el tribunal de Cristo es porque eres hijo de Dios. Así de sencillo. Al juicio del trono blanco, ahí van todos. Y es para ya nada más ratificar la sentencia y ejecutarla. ¿Sí? Entonces concluimos con los versículos 11 y 12. Pues escrito está, fíjense, ¿a qué recurre? Recurre a la escritura. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esta es una referencia de Isaías 45:23. De manera que cada uno de nosotros, fíjense bien, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso incluye la responsabilidad de todos los hombres delante de Dios. No nada más de los creyentes ya, aquí dice todos los hombres. Cada uno dará cuentas delante de Dios. Y que quede claro que cada uno os dará cuenta delante de Dios. ¿Sí? No delante de sus hermanos. No vamos a darle cuentas a nuestros hermanos, vamos a darle cuentas a Dios. Al que tenemos que agradar es a Dios. Entonces las advertencias de Pablo, y con esto termino, en cuanto al condenar o juzgar entre creyentes, tiene que ver con actitudes y tiene que ver con acciones hacia las convicciones de otro. Que nos quede claro nada más, que podamos identificar. Cuando es un asunto esencial, no hay para dónde movernos. Cuando es un asunto de que yo pienso y yo creo y a mí me gustaría, bueno, también para eso hay consejo, también para eso hay sabiduría. Porque dice, bueno, pues ahí no está, entonces le voy a hacer así. Bueno, no lo dice, pero vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Vamos a ver por dónde se va a ir para ver cuál es el principio que se puede violentar. Entonces, podemos pedir sabiduría. ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios.